Buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema de la unitarización de la carga. Para empezar, tengamos en cuenta que en el comercio internacional manejamos diversos tipos de mercancías según naturaleza, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, el tema de carga granel, ¿no? Carga general, la cual puede ser tanto unitarizada como no unitarizada en el ejemplo de la carga general. De aquí viene el término unitarización. Entonces, según la necesidad de la manipulación de mercancías, se unitariza las mismas, de manera que pues, nos ayuda en el tema de facilitación del desplazamiento de dichas mercancías que pueden venir en cajas, sacos, ¿no? Pueden venir en bidones, botellones, etcétera. Entonces, por todas las características antes mencionadas, debemos tratar de adecuar la mercancía lo mejor posible para obtener pues una reducción de tiempo en la movilización y evidentemente con esto una reducción de costos. Entonces, si hablamos del término paletización, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos a ver un poquito de historia. Los palets nacieron para facilitar el almacenamiento, carga y transporte de mercancías a nivel internacional. Por ello, la fabricación pues, de estos palets está normalizada y dominan al mercado el pallet tanto europeo o también conocido como Europallet, al igual pues que el tema del pallet americano o también conocido como Isopallet, ¿no? Cada una de estas tiene medidas que lo identifican, tiene características que identifican a la misma. Además de esto, estos pues tienen estándares internacionales. Muy aparte de tanto mencionado el palet americano como el palet europeo, existen otros tamaños de paletas que son también ampliamente utilizados, pero los más comerciales lo podemos mencionar son el europeo y el americano. Entonces, el tema de la paletización, pues es uno de los primeros intentos que se dio en base al término de unitarizar, perdón, la carga, que es como ustedes pueden observar en la imagen, es colocar, si tenemos 50 cajas en una paleta de madera o dependiendo según el material a utilizar y volverlo una unidad, ¿no? Y es por eso que nació el término de paleta. Esta pues está construida en función de los requerimientos de cada empresa para sus productos porque ayuda y facilita en el tema del manipuleo de la carga. En general, el sistema está normalizado en base a dimensiones estándar de la ISO 445, que toma como base unidades de 1,20 metros de ancho. Entonces, pasemos a ver cada uno de estos tipos de pallets y poder entender un poquito la función y uso que se les va a brindar a cada una de estas. Previamente, vamos a ver qué ventajas nos da el tema de la paletización. Primeramente, hemos mencionado que nos va a ayudar en el tema del traslado y movilización. Entonces, es de uso simple, porque es una paleta de madera, puede ser de cartón, puede ser de plástico, como etcétera, que es muy fácil movilizarlo con una maquinaria especial, que puede ser un pato, o de repente, dependiendo del peso que conlleva la paleta, con otro medio o otro tema tecnológico, ¿no? En la mayoría de casos son baratos, básicamente si nos enfocamos en el tema de lo comercial. Eleva también la productividad de los medios de transporte, claro, porque al tener paletizaciones podemos colocar en un contenedor diferentes palets, diferentes mercancías y por ende diferentes propietarios. También eleva la rapidez de la manipulación de productos en los almacenes. Vamos a lo mismo, el tema de la correcta y más fácil manipulación. Recordemos que un almacén es un ambiente o un recinto en el cual pues, se salvaguarda la integridad y el valor de las mercancías. Por ende, si tenemos, ejemplo, ¿no? Un almacén eh, de productos o electrodomésticos que sabemos que es un valor elevado, que sabemos que son de pesos constantes, que sabemos que ocupan un volumen, y si los paletizamos, tendremos pues una manera mucho más rápida de dispersar cada una de estas mercancías dentro de ese recinto. Un claro ejemplo es cuando ustedes pueden ir a comprar, ¿no? De repente a Macro o a Economax y ustedes ven muchas paletas que están aglomeradas en base a la agrupación de un tipo de producto. De esa manera nos podemos percatar que ellos pueden mover las cargas mucho más rápido y así desplazarse dentro de todo ese recinto, ¿no? Otras las ventajas también es la reducción del riesgo de roturas y pérdidas, porque al estar paletizadas, evidentemente están embaladas, no están acondicionadas para su correcto uso y desplazamiento. Tenemos también como ventaja el uso de la maquinaria,
porque como lo menciono, pues esas paletas tienen que ser trasladadas o movilizadas con máquinas. Tenemos otra ventaja que es la minimización en los tiempos de las operaciones de carga y descarga. Claro, y esto nos lleva a lo siguiente. Evidentemente es mucho más rápido mover 2 paletas que contengan, ejemplo, 50 cajas de un producto X, que mover las 50 cajas como unidades, ¿no? Si movemos las 50 cajas como unidades, estaremos requiriendo fuerza laboral, o sea, mano de obra, que en muchos de los casos contrataríamos una cuadrilla, ¿no? 4 personas que tengan que estar movilizando de un lugar a otro esas unidades, a diferencia de tener una carga que ya esté paletizada, unitarizada. De esta manera únicamente haríamos una maquinaria para que puedan moverla de un punto a otro, o cargarla o descargarla en este caso. Otra de las ventajas es la optimización del espacio del almacenamiento, que también conlleva el ejemplo que mencioné en base a macro o cualquier tienda en la cual tenga sus almacenes, ¿no? Se puede optimizar el uso del almacenamiento porque estaríamos aprovechando cada uno de los espacios que contenga este tema de almacén, pues no es espacio en el cual se guardan las mercancías. Entonces, veamos el tema de la paleta. No hemos visto el tema de paletización, ahora vamos a enfocarnos en las paletas, ¿no? Los pallets, como son denominados en inglés o en español paleta, o también conocidos como tarima, ¿no? O parihuela, en algunos de los casos. Este es un armazón de madera, mencionaba, puede ser plástico u otros materiales que son empleados en el movimiento de la carga para que facilite el levantamiento, manejo, con pequeñas grúas hidráulicas llamadas carretillas elevadoras, o también los patos, vuelvo a mencionar, porque dependiendo del peso que conlleve, ¿no? Lo que tenga o maneje esa paleta lo podemos movilizar con un pato, que es pues, un tema de maquinaria mucho más liviana, mucho más sencilla, menos costosa. Las medidas que ustedes observan en la presentación, pues son 4 medidas de las cuales se usan más. Las más comerciales de las 4 presentes son las 2 primeras, ¿no? La paleta de 120 por 100 y el tema de la paleta de 120 por 80. El tema de los submúltiplos va a ser para el tema de las cajas, sacos o cualquier mercancía que esté colocada en las paletas. Se recomienda que sean submúltiplos de envases de 60 por 40, 30 por 40, etcétera, para cada una de estas, como ustedes pueden observar. Entonces, a ver, las medidas estándar de los pallets, como ustedes pueden observar en la imagen, tenemos un pallet europeo y un pallet americano. ¿Cómo me percato que es una paleta europea? Básicamente por el modelo de la paleta, ¿ok? Y porque tiene pues tiene una imagen que se denomina EPAL o EU, ¿no? Que viene a ser de europeo. Tiene ese tema de imagen ya colocada en la paleta, lo cual lo va a diferenciar de la americana. En este caso, pues, el tema también de reconocimiento va a ser por las medidas que tenga. Recordemos, ya lo mencionamos hace un momento, que en base del tema del pallet europeo, tiene unas medidas de 800 por 1200 mililitros, okay, milímetros. Entonces, de esa manera, vamos a poder diferenciar en referencia al tema del americano, porque en este caso el americano cuenta pues con la medida de 1000 por 1200 milímetros. Entonces ya vamos observando la variación que tiene en base a la paleta. Recordemos que es largo por ancho y por alto. No mencionemos la altura porque en este caso pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, hablemos un poquito del tema del origen de la paleta europea o también conocida como Europallet, ¿no? A ver, vamos a hablar primero del tema de la paleta europea o conocida como Europallet. En este caso, ya mencionamos las medidas. Este tipo de paleta tiene su origen en el transporte de mercancías por ferrocarril en Europa, ¿no? Antiguamente, en el tema europeo, pues utilizaban ese tipo de paleta para el tema de los ferrocarriles. Se adoptó aproximadamente hace unos 50 años, ya que el tema de sus dimensiones permitían, ¿qué cosa? Optimizar la colocación de la carga en los vagones de trenes que pertenecían a la Unión Internacional denominada des Chemins de Fer, ¿no? Que cuentan con un ancho de aproximadamente, en caso de las paletas, de 2400 milímetros. Entonces, podemos ver cuál era su función antiguamente del uso de las paletas. Hoy en la actualidad pues lo utilizamos para temas aéreos, para temas marítimos, ¿no? Tenemos diversidad de usos que le podemos dar a este tipo de paleta.
El distintivo que tiene, que comentaba, el tema del EPAL, ¿no? Marca los pallets producidos con los estándares de calidad designados por la Asociación Europea del Pallet. Porque sí, hay una asociación que vela porque se cumpla pues el tema de calidad de la elaboración de este tipo de pallet. Lo que simplifica todo el intercambio de los mismos entre empresas, porque al verificar y al tener ese distintivo, evidentemente uno ya reconoce que es un pallet europeo. Ahora bien, los Europallets, no de madera, porque mencionamos que hay de otros tipos de material, llevan el sello de PAL y pesan aproximadamente unos 25 kilogramos y son capaces de soportar una carga en movimiento desde 1.500 kilogramos y hasta unos aproximadamente 5.500 kilogramos, mientras que la carga pues esté estática o en reposo, ¿no? Y ese tipo de paleta es la más utilizada en la logística europea. Esto es en base pues al tema del Europal. Recordemos también que en la actualidad, ¿no? Como tema de información extra, la fabricación de los Europales en España está regulada por la norma UNED en el código 13698-1 del año 2003. Eso es en la actualidad cómo está el tema de la fabricación de este tipo de paleta. Ahora bien, veamos el tema del pallet americano, ¿no? Porque hemos visto que una de las diferencias viene a ser la medida, pero también tiene la diferencia de la capacidad en base al peso que pueda soportar. Entonces, si hablamos del pallet americano, también conocido como isopallet o en algunos casos como universal, este tipo de paleta, ¿no? Se empezó a utilizar de forma extendida en los Estados Unidos. Bueno, ya mencionamos que es también llamado isopallet porque su producción está fijada internacionalmente por la norma ISO 3676. Es por eso que se denomina isopallet, no por la norma. Aunque esta normativa también incluye el resto de medidas estándar, en España su fabricación está regulada por la norma UNE en 13698-2 del año 2010. ¿No? Recordemos que el Europallet también tenía la misma norma, pero de otro año y con otro tipo de características. Entonces, esto viene a ser en base pues al tema de la paleta universal. Ahora, en base a esto tenemos que entender lo siguiente. La Asociación Europea del Pallet también contiene esta medida para facilitar los intercambios a nivel global, ¿no? Eso es en base pues al tema del pallet europeo. Ahora, como podemos también ver aquí, es que el tema de cuánto puede soportar este tipo de pallet americano va a ir en alrededor de los 1.200 kilogramos hasta, se podría decir, los 1.300, ¿no? Tiene un rango aproximado. El peso propio de la paleta viene a ser el igual que el europeo, que es un peso aproximado de 25 kilogramos. Entonces, ya podemos darnos cuenta que en temas de soporte nos serviría más un pallet europeo, también conocido como Europallet, ¿no? Por la cantidad de peso que puede soportar la misma. Ahora, aquí también una incidencia y algo súper importante tener en cuenta es que actualmente al ingreso de ciertas mercancías, por no decir todas, cada una de las aduanas de diferentes países nos exigen, ¿okay? Nos exigen que nuestras paletas estén certificadas en base a dos formas, ya sea con un tema que le haya caído un líquido para matar cualquier tema de microorganismo que pueda vivir en la madera, si es en madera, o pues a través de un tema de calor que mate de igual manera cualquier ser vivo que pueda existir. ¿No? De esta forma estamos cerciorando la inocuidad alimenticia o de todo el proceso de llevado de la carga hacia destino final. Mencionábamos que habían tipos de paleta, ¿no? Muy aparte en base a las dimensiones que podemos ver que ya hemos visto americano, el tema pues de Europallet, entre otros. También tenemos el tema del material, cómo está compuesto la paleta. Antes de ver el tema de cómo está compuesta la paleta, me gustaría recalcar y mencionar una información extra en base al pallet europeo. Recordemos que hay otros tipos de pallet también utilizados con otras medidas. Por ejemplo, hay medidas para el tema europeo más pequeños. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, tenemos el medio pallet europeo, o también conocido como display pallet, ¿no? En este caso, este tipo de paleta cuenta con dimensiones de 600 por 800 milímetros, tiene la mitad de largo que el Europallet, ya vamos comprendiendo el uso, está muy extendido en la industria agroalimentaria más que todo,
Es muy útil para la gran distribución, ya que permite mejorar las reposiciones de productos, ¿no? Por el tamaño que contiene, nos facilita todo el tema de movilización y de reposición. Entonces, una variante de este mismo pallet es el pallet de madera denominado Dussel de Ford, así se denomina, ¿no? Que tiene como característica diferenciadora los tacos centrales de plástico y las rejillas laterales en el metal. Más o menos como lo que podemos observar en la imagen, ¿no? El tema de las medidas, ¿no? Los taquitos que conllevan a hacer estas partes de aquí, ¿no? Ese vendría a ser una de las diferencias. Otro tipo de paleta que también se utiliza para el diseño del europeo es un cuarto de palet europeo que mide 400 por 600 milímetros. Este tipo de palet está muy extendido como expositor de productos en la gran distribución, ¿no? Se utiliza para varios rubros. Otro tipo de palet también utilizado, ¿no? Y que básicamente es el uso similar al antes mencionado, que es el de cuarto de palet, ¿no? Se denomina tercio de palet europeo. Y en este caso las dimensiones son de 400 por 800 milímetros. Entonces, con esto podemos observar que según la necesidad del uso, ¿no? Tenemos varias opciones a elegir y poder contar con esos tipos de paletas, ¿no? Todo va a depender de la necesidad y uso que le quieras dar y al rubro también al cual o para el cual queremos que trabaje esta paleta. Entonces, ahora sí, viendo el tema de los tipos de palet, podemos mencionar los siguientes. Por ejemplo, tenemos la paleta de madera, que es la más común, que todos conocemos, ¿no? Están fabricados de pino, radiata, y son los más solicitados verdaderamente en el tema de comercio internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un precio, pues, relativamente mediano, vamos a denominarlo así. Tiene un tema de bajo costo de reparación y tiene una posibilidad de reutilización, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en los supermercados que hay paletas de madera y esos palets son reutilizados. ¿Por qué? Porque sirven como estantes, ¿no? Sirven para colocar ciertos productos que no van a ser en muchos de los casos movilizados, sino se quedan estáticos. Luego tenemos la paleta de plástico, ¿no? En este caso, pues va a estar destinado para también varios mercados en base al comercio internacional, pero se recomiendan para ambientes húmedos, porque, a ver, analicemos, no podemos colocar una paleta de madera para temas de repente, frutas o productos congelados, porque evidentemente la humedad ingresaría a la madera y por ende estaría afectando y malogrando la misma. Por eso es que en ese caso utilizaríamos pues un pallet de plástico, ¿no? En este caso es para el uso cuando haya mucho tema de humedad o contacto directo para el tema de agua. Ejemplo, los supermercados en el área de pescados o mariscos. Ahí es donde van a encontrar pallets de plástico porque ahí pues verdaderamente tenemos los pescados en hielo congelado o hielo seco, que si no es hielo seco, otro tipo de hielo que pueda derretirse y pueda ocasionar pues todo un derrame de agua y de esta manera salvaguardar también la integridad, perdón, de las paletas, porque si bien es cierto, hay algunas que son más costosas que otras, pero tampoco el hecho de estar comprando una y una paleta a cada momento, pues, ¿no? Tenemos que saber utilizar el producto. En base pues al tema de su uso correcto que le demos a ese tipo de paleta, podremos darle un tiempo de vida de entre 1 a 5, yo podría decir hasta 4 años, va a depender, ¿no? De cuán bien lo cuides, de cuán bien manejes las paletas a utilizar. Tenemos los palets de cartón. En este caso, los palets de cartón, pues evidentemente van a ser utilizados para mercancías no tan pesadas. No puedo colocar en un palet de cartón una mercancía de 100 kilos, 80 kilos, porque evidentemente no va a soportar la misma. Entonces, se recomienda que se utilice para cargas aéreas debido a su bajo peso, su mínimo peso, que pues en este caso no se le pasa ni los 7 kilogramos, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar y decimos, pero ¿por qué pesa tanto esa paleta? Evidentemente, cuando hablamos del material de cartón, no quiere decir que solamente tenga una franja de cartón, puede ser un triple corrugado, ¿no? Que mantenga también la estabilidad y que tenga un tema de aguante de algún tipo de mercancía. Luego tenemos la paleta de tacos, que más o menos nos damos a la idea de cómo está constituida por el término. Generalmente tiene 9 tacos, como ustedes pueden observar, pero también existen otros tipos de 4, 6 y 12 tacos. Entonces hay otras variedades. En este caso, este tipo de pallet nos va a permitir el paso de las palas del aparato elevador
por los 4 lados, que no únicamente por los laterales, sino por los 4 lados. A ver. Luego tenemos el pallet de 4 entradas. En este caso, este va a ser manipulado para temas de aparatos de elevación. En los almacenes tenemos ciertos aparatos de elevación que están fijados a al tema de, de las varillas donde colocamos las cargas, ¿no? de los anaqueles. Como ya están fijados, estos tipos de pallets son sumamente necesarios porque únicamente se coloca el tema de los dedillos del aparato y eleva, baja, eleva, baja. De esa manera no va a haber problemas. ¿Como qué aparatos? Puede ser las carretillas elevadoras, los apiladores, entre otros, ¿no? Y los que les digo que las que están fijadas, pues, al tema de los anaqueles. Para este tipo de pallet, poseen 9 tacos y están formados en su parte inferior por 3 patines, como ustedes pueden observar, ¿no? En la imagen. El siguiente tipo de pallet es la paleta de 4 entradas, terminado perímetro o enmarcado. Si nos percatamos visualmente, sí tiene un contraste con las otras, ¿no? Porque se ve un poquito más reforzada, está como que totalmente blindada y se da a entender o da a notar que aguantaría un poquito más de peso, influido. Entonces, este tipo de paleta de 4 entradas perímetrico o enmarcado tiene su parte inferior constituida por 5 maderas, como ustedes pueden observar, formando un marco. Eso es lo que forma. Ese marco da la idea de mayor soporte, ¿no? ¿Y esto para qué es? Para que pueda ser manipulado por todos los aparatos de elevación, a excepción del apilador. El apilador sí no puede manipular ese tipo de paleta. Luego tenemos el pallet de travesaños o largueros, ¿ok? En este caso, este tipo de paleta está formada normalmente por 3 travesaños o largueros, aunque como la anteriormente mencionada, también existe pues una de 2, ¿no? Esto va a depender también del uso que tú le des a ese tipo de pallet. Luego tenemos el pallet de 2 entradas sin maderas bajas, ¿ok? Esta que está sin maderas bajas, si podemos observar la imagen, sí se distingue de todas las antes observadas. ¿Por qué? Porque tiene una tablilla que es como una base, ¿no? Ya no hay solamente tacos, sino es toda una tablilla. Está constituida, como mencionamos ahí, por varias maderas en la base superior y las correspondientes travesaños. Este modelo sí es adecuado para el tema de manipuleo por todos los aparatos de elevación. En este caso sí no habría problema en su manipulación por todos los aparatos que ya conocemos, ¿no? Que se manejan en el tema de almacenamiento, de comercio internacional, de traslado. Luego tenemos la paleta de 2 entradas semi-reversible, ¿ok? Pues en este caso, como ustedes pueden observar la imagen, son varias maderas por las cuales está constituida la parte superior, ¿no? Evidentemente, añadido el tema de los travesaños y las 3 maderas en la base inferior, que es lo que le va a dar estabilidad, ¿no? Ahora bien, este tipo de pallet puede ser manipulado ya sea por una carretilla elevadora y en este caso por una transpaleta, ¿no? Que eso es básicamente lo que manejamos en los almacenes. El siguiente tipo de pallet es la paleta de 2 entradas, denominado reversible o de doble cara, ¿no? En este caso va a ser compuesto por una base superior y los travesaños que nunca le vamos a quitar, travesaños, las mismas maderas de la base superior en su base inferior, y las dos bases pueden recibir indistintamente la carga. ¿Qué quiere decir? ¿No? Puedo voltear el tema de paleta y puedo por ambas caras colocar la mercancía, no habría problema. A diferencia de las demás que sí no me lo permite. Bueno, en alguno de los casos que hemos observado no me lo permite. Este tipo de pallet puede ser utilizado o manipulado por carretilla elevadora, que nos da a entender que la manipulación va a ser con carga más pesada. Ahora bien, habiendo visto ya el tema, pues, de cómo yo paletizo, cómo yo unitarizo una mercancía, ¿no? Que vuelve una unidad, un cierto grupo de cajas, de sacos que vienen a ser unidades móviles, también vamos a ver el término de contenedorización, porque al tener las paletas ya unitarizadas, las vamos a colocar en los contenedores con todo y paleta. Ustedes pueden observar en la imagen un pallet con cajas y en el contenedor únicamente están las cajas. Se puede dar de las dos formas. O colocamos unitariamente cada bulto dentro del contenedor o colocamos ya con las paletas dentro del contenedor, ¿no? Esto va a depender pues del uso que tú le des. Básicamente,
se dice que el uso de las paletas te puede quitar un poco de espacio porque ese pallet tiene una altura, tiene una dimensión, ocupa un espacio, pero te ayuda mucho a la hora pues del desplazamiento, en este caso de la carga y o descarga de las mercancías dentro de ese contenedor, ¿no? Tenemos que ver esas cosas. Aquí un punto a tener muy en cuenta y que es sumamente importante es el tema de la unidad de medida, ¿ok? Vamos a reconocer como un TU, que viene a ser el 24 Equivalent Units, ¿ok? Que va a ser la capacidad de carga de un contenedor de 20 pies. Entonces, esa TU se va a usar como unidad de medida inexacta en el transporte marítimo y va a ser expresada en contenedores. Por eso es que tenemos un contenedor de 20 pies, sería en este caso pues de una TU. Ahora, para los contenedores de 40 pies, esto equivale a una FU, ¿no? un 44 Equivalent Unit. Ahora, en algunos casos se llega a escuchar, ¿no?, de un contenedor de 40 pies como 2 TUs. También está bien, no es que esté o incorrecto el término, porque básicamente si una TU es de 20, pues si manejo uno de 40 pies, podrían ser 2 TU. Ambos términos están correctos en el uso del comercio internacional. Lo que queremos comprender, pues, es la capacidad que tenga esa carga en base al contenedor que utilizamos. Si nos ponemos a analizar en base a las funciones que tiene este contenedor, vamos a mencionar 4 que son sumamente importantes. Primeramente, la unidad de carga ideal para el transporte combinado. Claro, porque puede llevar diversos tipos de mercancías paletizadas dentro de un contenedor. No hay problema. Y recordemos que puede ser de diversos propietarios. Tampoco hay problema. El embalaje sustituye al embalaje adicional. Exacto, porque si yo a mi propia mercancía yo la embalo para que esta pues se mantenga, se conserve, está genial. Pero a eso le añadimos haberlo colocado dentro de un contenedor, estaría protegiendo doblemente el tema de la integridad de mis bienes. Otra de las funciones es que facilite el apilamiento, ya lo mencionamos, el tema de estar colocado en contenedores no va a ser lo mismo que yo coloque en un buque 100 cajas en paleta, bueno, vamos a verlo de esta manera, 100 cajas unitarias por unidad tal cual, que colocar 10 paletas, que también me conlleva un tema de tiempo, que colocar solamente un contenedor que ya contiene las 10 paletas, ¿no? Sería mucho más fácil, mucho más flexible, ¿no? Te ayuda bastante. Otra de las funciones es que agiliza el manipuleo, justamente al ejemplo antes mencionado. Si imaginemos, yo tengo 2000 cajas, que las agrupo en 15 paletas, y los 15 pallets los debo colocar en el contenedor, y esos 15 pallets ingresan, vamos a poner solamente un tema imaginario, en 2 contenedores, se me hace mucho más fácil colocar o subir al buque los 2 contenedores que todas las cargas por separado. En base, si mencionamos alguna de las ventajas que puede tener pues el contenedor, es creo que ya es lo que hemos venido mencionando, ¿no? Elimina el manipuleo en los terminales de transbordo, porque verdaderamente ayuda bastante en el tema de desplazamiento, agiliza muchos procesos, permite un manipuleo más seguro, ¿no?, reduciendo el saqueo, daños o pérdidas, porque recordemos que es un contenedor que tiene precinto de seguridad. Permite obtener primas de seguro más favorables. Aquí tengamos en cuenta lo siguiente. En el tema del costo de las primas de seguro, siempre van a ser un poquito más favorables en temas positivos si aseguramos contenedores que cargas sueltas, al igual que el tema de los fletajes. Es lo mismo. El costo del flete va a ser mucho más cómodo, mucho más barato si yo lo veo por contenedores que por cargas sueltas o paletizadas. Otra de las ventajas que requieren menos embalaje, evidentemente, estimulan el uso de los carnets de tránsito aduanero también, ¿no? Las compañías navieras y aéreas ofrecen fletes preferenciales para embarques enviados en contenedores, lo que yo mencionaba, ¿no? Agiliza todas las operaciones en la carga y descarga de mercancías de las unidades de transporte con las cuales se trabaje, y eso pues reduce el tiempo, ¿no?, de espera en cada unidad de transporte. Hay un tema de mayor rendimiento del espacio en el vehículo, porque estamos utilizando puros contenedores. Permite también la consolidación de la carga de distintos proveedores para distintos clientes, que también lo mencionamos. Y bueno, al tener contenedores de dimensiones estándar, que son las más comunes, nos va a permitir transferir a distintos medios de transporte en cualquier lugar del mundo. Un ejemplo claro que son los contenedores que manipulamos para temas de navieras o naves, no para buques, también lo utilizamos para el tema de transporte terrestre. Le damos un doble uso.
Otra de las ventajas es que reducen las primas de seguro al estar más protegida la mercancía y facilitan la identificación y ubicación de los productos. ¿Por qué? Porque los contenedores tienen códigos y esos códigos ayudan a la correcta, localización de las mismas dentro del recinto portuario. Vamos a pasar a ver los tipos de contenedores que manejamos en el transporte marítimo. Tenemos desde los más comerciales o los más utilizados, que son los dry van, tanto de 20 como 40 pies. Tenemos los high cube de 40 y 45 pies. Tenemos los open top de igual manera de 20 y 40. Los flat rock de igual manera de 20 y 40 pies. Tenemos los bulk, los open side, los reefer, los isotank y los flexitank, ¿no? Estos son los tipos de contenedores que usualmente manejamos en el comercio internacional. A ver, vamos a pasar a revisar cada uno de estos y ver qué características posee y también entender de esta manera por qué nos ayuda tanto en el tema del transporte marítimo. El contenedor de 20 pies, ¿no? Tiene las medidas correspondientes, como ustedes pueden observar en la imagen. Tenemos un tema de dimensiones tanto de la parte de apertura del contenedor, que viene a ser de la parte de afuera, y de las dimensiones interiores. Hay que tener mucho cuidado ahí porque, si bien es cierto el tener en cuenta las dimensiones por la parte de afuera del contenedor, recordemos que donde va a ir colocada la mercancía es la parte interna. Entonces tenemos que hacer las mediciones o el tema del sacado de cuántos pallets, de cuántas cajas va a ingresar en base a las medidas internas del contenedor. Lo cual me lleva a lo siguiente. También recordemos que para temas de fletajes internacionales, las navieras, así como el tema de aerolíneas, vamos a focalizarnos en las navieras porque hablamos de marítimo. Las navieras pues te van a cotizar en base ya sea a tonelada o metro cúbico, ¿no? Porque así lo vamos a medir en base pues, al transporte marítimo para el tema de fletajes internacionales. Te van a cotizar en base al mayor. Es por eso que tenemos que saber cuánto de peso tiene el contenedor y cuánto de capacidad de carga también tiene en base pues, al volumen del mismo. ¿Okay? Es muy importante esa información. Ahora bien, en el tipo de contenedor de 20 pies, una de las características básicas es que nos va a ayudar a transportar hasta 11 pilas de pales europeos, o en el caso de los estándar, pues 10, ¿no? Dependiendo de lo que yo utilice, según las medidas, me puedo colocar dentro del contenedor ya sea 11 pilas de pallets para europeos o 10 pilas de pallets para el tema estándar. Mencionamos también que hay un tema de contenedor de 40 pies, ¿no? En este caso, por las dimensiones, como podemos observar, ¿no? Que nos puede llegar a contener mucha más mercancía, ya sea suelta o paletizada. Para este caso, este tipo de contenedor nos ayuda a transportar hasta 25 pilas de pales europeos. Entonces, con eso nos damos la idea. Si el de 20 pies nos dejaba manipular hasta 11 pilas de pales europeos, y ese son 25, más del doble, entonces entra mucha cantidad y el tema de diferencia es grande, ¿no? Igual, tiene también el tema de dimensiones de apertura, dimensiones internas, tiene el tema del peso y el volumen, que es sumamente importante, vuelvo a recalcar, para el tema pues de la cotización del flete internacional. También tenemos el contenedor de 40 pies denominado High Cube, que la diferencia con los dos antes mencionados, o bueno, con el de 40 va a ser la altura. ¿Ok? Esa es la única variación que se da en base al contenedor de 40 pies High Cube y el 40 estándar. La diferencia, vuelvo a repetir, es la altura. De ahí todo viene a ser lo mismo. Este tipo de contenedores, tanto de 20 y 40 pies estándar y 40 High Cube, va a poder transportar carga seca, ¿no? Pueden ser sacos de arroz, sacos de harina, ¿no? Pueden ser automóviles, pueden ser piezas de refacciones, etc. Son la mayor cantidad de productos normalmente que manipulamos en este tipo de contenedores. Luego también tenemos el contenedor de 45 pies High Cube, que evidentemente la diferencia también va a ser el tema de la altura, ¿no? A mayor capacidad para el transporte de mercancías a nivel internacional,
Vale. Ok, hasta aquí hemos visto los contenedores más comunes utilizados en el comercio internacional. Pero vuelvo a mencionar, hay más tipos de contenedores. Ejemplo, el tema del open top. Como ustedes pueden darse cuenta en la imagen, este tipo de contenedor tiene una característica diferenciadora de los antes mencionados, que es la parte del techo del contenedor, ¿no? No tiene un techo el contenedor. Eso que cubre de color amarillo el contenedor viene a ser una tela, ¿no? Va a depender del material en el cual se coloque, que simplemente tapa el contenedor. Ahora bien, ¿para qué yo utilizo un contenedor open top? Lo utilizo para carga granel. ¿En qué sentido? Recordemos que en base a los buques hay tipos de buques de manejo de mercancías según su naturaleza. Según carga granel, hay buques denominados graneleros. Estos buques graneleros, los productos que manejan, como son a granel, no tienen ni envase, ni empaque, ni embalaje. ¿Ok? Entonces, debido a eso, una vez que lleguen a puerto de destino, tienen que ser retirados o descargados del producto y los van a descargar a través de unos ductos. Estos ductos van a succionar todo el producto y ahora bien, deben llegar camiones con contenedores para que retiren la carga y finalmente lleven pues estos al destino final, al almacén final o a la planta del el dueño de la mercancía o importador. Para yo poder colocar la mercancía de los ductos a los camiones, evidentemente como es carga granel, si yo lo hiciera con palas o con una máquina me demoraría mucho. Esos ductos van automáticamente directo a estos tipos de contenedores, como no tienen el techito, llenan y los camiones comienzan a pasar uno tras otro. Va llenando, va pasando, va llenando, va pasando. Y de esa manera, pues agilizamos todo el proceso y evitamos demoras, ¿no? Por eso se usa mucho el tema de los open top para temas de carga a granel. Tenemos pues el contenedor también open top de 40 pies, que viene a ser el tema de la capacidad. Ahí están el tema de las dimensiones, el peso, el volumen. El uso va a ser para el mismo tema, granelero. Tenemos el contenedor flat rack de 20 pies, así como de 40 pies. Entonces, en el caso del flat rack, este container van a ser apropiados para el transporte de carga pesada, ¿no? Así también como mercancías que requieran una carga especial, ya sea por sus dimensiones, ¿no? Como el tema de tuberías y maquinaria. Maquinaria, inclusive, si lo vemos en nuestro país para el tema de minas, que son muy pesadas, existen dos modelos, con laterales abatibles y con los laterales fijos, ¿ok? Son los modelos que existen para el tema del flat rack. Esto va a depender del uso de cada uno de estos modelos según sus necesidades. Entonces, mencionamos que tenemos de 20 y 40 pies. Otro tipo de contenedor que utilizamos mucho en el transporte marítimo es el de 20 o 40 pies denominado open side. Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Tiene el mismo diseño que los antes mencionados, me refiero a los de carga seca o los estándar, pero en este caso tienen una apertura tanto por la parte frontal como los laterales. Es un open side, ¿no? De los lados, se puede aperturar de los lados. En este caso, este modelo estándar, también conocido como dry van, ¿no? Es igual que esto que acabo de mencionar, siendo su mayor característica que es abierto en uno de sus lados, no en los dos, solamente en uno de sus lados, y es utilizado para cargas de mayores dimensiones en longitudes que no se pueden cargar por la puerta del contenedor normal, que es la de adelante, pues, ¿no? En este caso utilizamos un open site, ¿no? Ahí está el peso máximo que puede manejar, el tema de la tara, el tema de la carga del contenedor, el volumen que ocupa, ¿no? Tanto en las dimensiones también en temas de pies, ¿no? Largo, ancho, cuánto mide con puertas abiertas, ¿no? En base a su altura. Toda esa información de un contenedor nos va a ayudar mucho a la hora, pues, de calcular cuántas cajas van a entrar en una paleta y cuántos palets van a entrar finalmente en un contenedor según el tipo de contenedor a utilizar. Luego tenemos el contenedor denominado de 20 pies bulk. Para el tema del bulk, ¿no? Estos son contenedores también graneleros, ¿ok? También son contenedores graneleros. Tienen 3 escotillas de carga en el techo, como ustedes pueden observar en la imagen, ¿no? Cada una con un diámetro de aproximadamente 455 milímetros, ¿no? La distancia entre la escotilla del centro a centro
es de 1,83 básicamente. El lado de la puerta hay dos escotillas de descarga, no sé si se puede apreciar, ¿no? Hay dos escotillas de descarga, que en algunos casos están equipadas pues, con tubos de descarga cortos para guiar la carga a granel. Recuerden el tema de los ductos que mencionaba, se pueden conectar a esos tipos de contenedores o al tema también del OpenSite. Alternativamente, pues se pueden montar dos escotillas de descarga en las puertas para vaciar también los contenedores y de esta manera pues succionarlo y hacer todo mucho más rápido. ¿Okay? En este caso utilizamos este contenedor únicamente para carga a granel. Vuelvo a mencionar, el tema del OpenSite también lo podríamos utilizar para el tema granelero. Entonces, en base a este tipo de contenedor, también tenemos que tener en cuenta que los anillos de amarre están montados en los rieles laterales superiores para asegurar la carga. Es una característica súper importante. Algunos contenedores a granel están equipados con bolsillos para carretillas elevadoras que nos van a permitir su manipulación con carretillas de la misma característica. Entonces, particularmente el transporte de mercancías a granel, ya sea para temas de cereales, ¿no? O especies en muchos de los casos, pero también lo podemos utilizar para el transporte de carga general. ¿Por qué? Porque en este caso pues no afectaría mucho, ya que si bien es cierto, este tipo de contenedor bull tiene escotillas, pero las escotillas no es que estén aperturadas siempre, ¿no? Están cerradas y también lo podemos utilizar para el desplazamiento de carga general, pues, ¿no? Luego tenemos el contenedor refrigerado. Aquí ya vamos cambiando toda la idea y todo el uso del producto. ¿Por qué? Porque el término refrigerado es que este contenedor tiene un tema de temperatura, ¿no? ¿Cuándo vamos a utilizar un contenedor refrigerado? Básicamente cuando la mercancía, por ejemplo, sea perecible, mariscos, de repente frutas, hortalizas, etc. Entonces, para esos tipos de productos sí requerimos un contenedor refrigerado de 20 pies o también pues hay de 40 pies, ¿no? Básicamente para el tema de dimensión. Si se pueden percatar en la imagen del contenedor de 40 pies, vemos que al inicio tiene como un motor. Ese motor es el que da el tema de temperatura, ¿no? Eso lo manejamos desde fuera. No necesitamos que un operador esté dentro del contenedor para poder dar la manipulación. Tenemos aparatos electrónicos hoy en la actualidad que desde planta podemos movilizar y hacer cambio de temperatura del contenedor a larga distancia. Así que son excelentes pues, opciones para el uso o desplazamiento de mercancía perecible. Otro tipo de contenedor también es el isotank. En el caso del isotank, ¿no? Acá estamos hablando de 20 pies, vamos a mencionar pues las siguientes características, ¿no? Los isotank están hechos de acero inoxidable. En la mayoría de los casos tienen una vida útil aproximadamente de 2 años. ¿Okay? Esto se va a dar pues transportando productos químicos corrosivos, pero a medida que los patrones de uso han cambiado, las carcasas de los tanques se han hecho de un material cada vez más delgado, lo cual evidentemente hace que su tema de vida sea más corto. Los isotank reducen los costos de envío y manipulación porque nos permiten que los líquidos más pequeños sean cargados, en este caso, pues, de camiones al tema de empaquetados, ¿no? Y de esta manera transportados fácilmente por camión al ferrocarril. Desde el tren, por ejemplo, hasta la cubierta del barco, y en algunos casos los isotank serán enviados por vía aérea, por el tema, pues, de sus dimensiones, ¿no? Gran parte de los productos químicos líquidos enviados en isotank provienen de la Unión Europea, China y van a los Estados Unidos. Y en menor cantidad también van al inverso. Entonces, las normas internacionales ISO, porque es un isotank, aseguran que los productos y servicios sean confiables, y con buena calidad, así como el tema de su facilidad de uso. Eso es lo que busca en base a las características que tiene el isotank. Luego tenemos el contenedor marítimo denominado Flexitank, ¿no? Podemos percatarnos que tiene, si bien es cierto por fuera, ¿no? Tiene la misma similitud que los contenedores dry van, que son los de carga seca, o de repente los refrigerados, o de repente los antes mencionados, ya sea de 20 o 40 pies,
pero podemos observar que por dentro cambia su forma y uso, ¿no? Es como si tuviéramos un globito dentro de esa carcasa. En ese caso, este tipo de contenedor nos va a ayudar a transportar entre 10.000 a 24.000 litros, porque ya no estamos hablando pues de manipulación de unidades. Entonces, pues en el hecho de la manipulación que se le va a dar a este tipo de contenedor, nos va a ayudar a manipular ya, como menciono, el tema de litros. ¿Qué productos pueden manipular? Va a depender, pues, de tú como empresario, qué mercancía quieras desplegar, ¿no? De un punto a otro. De repente puede ser de un tema, a ver, si hablamos de litros, puede ser un tema de uso para empresas, ¿no? De repente un líquido para limpieza o un líquido para bebida. Va a depender verdaderamente de la mercancía. Aquí el punto y el uso de cada uno de los tipos de contenedores va a ser para que te ayuden en el desplazamiento de las mismas a nivel internacional. Porque, a ver, si bien es cierto, hay contenedores, perdón, hay buques, ¿no? Que manejan en general, ¿ok? Cierto tipo de producto. Ejemplo, tenemos el buque granelero que maneja carga granel. Tenemos el buque petrolero que maneja carga, en este caso, petróleo. Tenemos un buque quimiquero que maneja el tema de químicos, ¿no? Pero en base a granel. Pero evidentemente no siempre se va a mandar o se va a manipular grandes cantidades de este tipo de productos. Y en estos casos, cuando son más pequeños, el tema de las cantidades, pues, y si es un líquido, podemos utilizar el Flexitam, ¿no? Que ya sabemos que nos va a ayudar a más o menos a transportar entre 10.000 y 24.000 litros. Es un aproximado, es un rango que se podría colocar. Entonces, eso es en base al tema marítimo. También tenemos un tema aéreo en el cual vamos a realizar, pues, a través de contenedores. Si bien es cierto, también lo utilizamos solamente con paletas, pero también hacemos uso de los contenedores. Aquí vamos a mencionar algunos de ellos, como el contenedor AM, el AKH, el LD9, el AK, el AKN y el RKN, ¿no? Como podemos observar, el tema de la figura, el tema del modelo de los contenedores sí varía con respecto al transporte marítimo. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Las bodegas de los aviones no tienen las mismas dimensiones ni la misma capacidad que un buque. Recordemos que un buque portacontenedores puede trasladar inclusive entre 5.000 hasta más de 5.000 contenedores en cada viaje, dependiendo del tamaño del buque portacontenedor. Entonces, también es cierto que tenemos aeronaves de diferentes tamaños, denominadas como cargueros, pues, ¿no? Pero igual, la capacidad en base al espacio que contiene una aeronave no es la misma, no podemos compararlo con el espacio que nos brinda, pues, un buque. Entonces, aquí algunos de los modelos en base a los contenedores, pues, ¿no? También tenemos contenedores que son refrigerados, que van a ayudar a la manipulación de productos perecibles en muchos de los casos, ¿no? Y así, tenemos diversidad de contenedores que verdaderamente nos van a ayudar en todo lo que es el transporte internacional de mercancías, sea de transporte aéreo, sea de transporte marítimo, ¿no? Aquí tenemos que tener en consideración, pues, que el transporte de cargas en los diferentes transportes internacionales que ustedes elijan va a derivar de algo sumamente importante. ¿Y a qué se debe? El costo de los fletajes, ¿no? Si tu mercancía y tú como exportador, o sea, importador, dependiendo de lo que estés realizando, tengas el tiempo ya corto para el envío de la misma, no te queda de otra que pues enviarlo por temas de envío aéreo, ¿no? Por el corto tiempo de llegada y también de repente si es un producto perecible y tiene que ir a China, no lo vas a enviar por un tema marítimo, porque recordemos que envíos de China abordan pues entre los 30 o 40 días, dependiendo la ruta inclusive que conlleve pues ese tránsito internacional. Ok, hasta aquí hemos podido observar los tipos de contenedores, ¿no? Tanto marítimos como aéreos, el tema de la paletización, la unitarización, el tema de colocar en contenedores que denominamos contenedorización, ¿no? De esta manera agilizamos todos los procesos, nos ayuda en el tema de reducción de tiempos y lo que más nos interesa aquí, el tema de la reducción de costos, ¿no? Ahora bien, al inicio mencionábamos en el tema de los contenedores que era colocar diferentes tipos de mercancías de diferentes propietarios. A eso denominamos la consolidación de carga, ¿ok? Conocido pues como el LCL o el Less Than Container Load,
¿no? En un contenedor, ya sea de 20, 40 pies o de cualquier tipo que ustedes elijan, se puede colocar hasta 11 pallets de 11 propietarios diferentes. De repente, cada paleta es un propietario distinto, por ende tengo 11 mercancías de 11 personas colocadas en ese contenedor. Pero el fletaje que yo voy a pagar no va a ser por cada uno de esos pallets. No, el flete que yo pago es en base al contenedor. Y es por eso que nosotros consolidamos la carga, ¿no? Porque si no, imaginémonos cuánto nos costaría enviar una sola paleta, yo propietaria de la misma, enviarlo pues en un solo contenedor, sería una idea súper loca, no nos saldría a cuenta. Y luego tenemos el FCL, que en este caso es el Full Container Load, que evidentemente es un contenedor lleno y en muchos de los casos de un solo propietario, ¿no? Recordemos también que el pago del flete en base a un contenedor lleno es mucho más bajo que pues el tema de pagar los fletajes en base a unidades ya pactadas. Ok, habiendo visto ya todo el tema de características, ¿no? El tema de analizar las medidas, el tema de analizar el uso de cada una de estas, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ponerlo en práctica. ¿Okay? Vamos a analizar si yo tengo cierta cantidad de productos, ¿cómo sé cuántas cajas debo colocar? ¿Cómo sé cuántos pallets voy a colocar en ese contenedor? Porque va a depender también, pues, a ver, imaginemos, ¿no? Yo tengo cierta cantidad de cajas que yo voy a vender. ¿Cómo hago mi elección? ¿Cómo elijo entre un contenedor de 20 y un contenedor de 40? Ahora, alguno puede decir, pero de repente yo no me voy a encargar de eso. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño, yo contrato a una agencia de carga, la agencia de carga tendrá que pedir información y ellos van a sacar el tema pues del costeo y del tema de cantidades que se van a requerir. Genial, pero siempre es bueno tener un análisis de cuánto voy a colocar y cómo lo voy a acomodar en un contenedor. ¿Okay? Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera, en este pequeño ejercicio. Por ejemplo, en el tema de la paletización lo vamos a ver de esta manera. Tenemos una carga que consiste en cajas de cartón de medidas de largo, ancho y alto de 60 por 40 por 50 centímetros, ¿no? Esas son las dimensiones de las cajas. Ahora bien, estas cajas deben unitarizarse en paletas de 120 por 100 por 15 centímetros. Ya hemos mencionado los tipos de paletas que tenemos en el comercio internacional y cuáles son las más comerciales. En este caso estamos hablando de una americana. Lo que quiero saber es cuántas cajas yo voy a colocar en la base de esa paleta, ¿no? ¿Y cómo voy a hallar esto? Súper sencillo. Como yo tengo las medidas tanto de las cajas como de la paleta, lo que voy a hacer es dividir el área del pallet sobre el área de la caja, lo que sería multiplicar primeramente, si estoy hablando de la paleta, el largo y el ancho de la paleta sobre el largo y el ancho de la caja. Esta división me bota un número, en este caso son 5, lo que representa que por base en la paleta se van a poder acomodar 5 cajas. Una vez acomodadas las 5 cajas, ya tengo sobreentendido que en ese pallet van a haber 5 cajas. Entonces, ahora debo saber cuántas camadas o en base a cuántos pisos de altura van a constituir esa paleta. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Primeramente tenemos que saber, para la hora de paletizar, qué tipo de contenedor voy a utilizar. Súper sencillo. Entonces, según el contenedor de 20 pies, para el caso, nos dice que la altura es de 2.392 metros o 239.2 centímetros. ¿Ok? Lo vamos a trabajar con el tema de centímetros. ¿Por qué? Porque las medidas de la caja y el pallet están en centímetros. ¿Qué hago yo para saber cuánto es el tema, pues, de las camadas o de los niveles en base al tema de la paletización? Vamos de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es restar la medida de la altura del contenedor con la altura del pallet y vamos a dividirlo entre la altura de las cajas. ¿Ok? Entonces, tenemos entendido que la altura del contenedor es de 239.2 centímetros. A esto le vamos a restar la altura del pallet, que como sabemos que es un pallet americano, la altura sería de 15 centímetros. ¿Ok? Entonces, yo restándole esa medida, lo voy a dividir entre la altura de las cajas. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que yo quiero colocar sobre esa paleta son las cajas. Entonces, una vez restado y dividido, me sale que voy a colocar en base a cuántos pisos o camadas, 4. ¿Qué quiere decir? Que en la caja, en la base van a ir 5 y van a haber 4 niveles
en base a esa paleta. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a multiplicar la cantidad de cajas que van a ir acomodadas en la base por la cantidad de pisos que hay allá. Entonces, por paleta, yo podré colocar 20 cajas, ¿no? De esa manera es como vamos a hallar, pues, el tema de saber cuántas cajas tienen que ir colocadas en un pallet. Entonces, con toda la información que ya hemos obtenido, y de esta manera, con estos simples ejercicios, podemos saber cuántas cajas van a ir colocadas en una paleta. Eso en base a la unitarización o también denominada paletización. Ahora vamos a aprender cómo colocar o saber básicamente cuántas cajas colocar en un contenedor, ¿ok? Entonces, para eso, vamos a ver lo siguiente. Así es como supuestamente quedaría, pues, el tema del análisis que hemos hecho para la paletización, ¿no? Hemos visto que está las cinco cajas en la base, porque hemos hallado, según los ejercicios, o el ejercicio en este caso, la cantidad de cajas que van a ir en la base, y de esta manera, pues, lo embalamos y ya quedaría el total de las cajas por paleta que acabamos de hallar. Vamos al tema de los contenedores. Aquí ya varía un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no queremos colocarlo únicamente en las paletas, sino queremos saber si las cantidades de cajas que yo voy a exportar van a ingresar en ese tipo de contenedor. Entonces, vamos con este otro ejercicio. Se van a exportar 600 cajas con peso de 50 kilos cada una. Cada caja tiene una medida de 0.40 por 0.30 por 0.30 metros, largo por ancho por alto. De acuerdo al peso, podría hacerse la exportación en un contenedor de 20 estándar, ¿no? De 20 pies estándar, según lo que nos brinda la información del caso. Entonces, nos da las medidas del contenedor, largo, ancho y alto. En este caso, pues consta de un contenedor de 20 pies, porque ya lo hemos mencionado que esa es la idea. Lo que vamos a realizar es la división entre el tema de largo, ancho y alto del contenedor con el largo, ancho y alto de las cajas a exportar o a transportar. Una vez que yo divida cada una de estas, por largo, ancho y alto me va a dar un número. En este caso, si yo divido el largo del contenedor entre el largo de la caja, me sale que voy a colocar 14 cargas en esa dimensión. En el ancho, de igual manera, 7 cajas, y en el alto, de igual manera, 7 cajas, ¿no? Lo que voy a hacer finalmente es la multiplicación de todos esos datos que me ha salido. El largo por ancho por alto. Sería 14 por 7 por 7. Lo que me da como resultado 686 cajas. Entonces, ¿qué me da a entender eso? Si yo voy a exportar 600 cajas y ese contenedor me permite, según las dimensiones de mi propio producto, llenar hasta 686 cajas, quiere decir que ese contenedor sí puedo utilizarlo para transportar mi exportación. Algo que sí quiero dejar muy en claro en el tema de los decimales. No podemos redondear, ¿ok? Porque si redondeamos en el caso, imaginemos del ancho, que salía 7.84, que de repente alguno de ustedes puede pensar que es un 8, serían 8 cajas. Recordemos lo siguiente, y es justamente porque lo puse en nota, los decimales son residuos en espacio que se pueden aprovechar si la unidad del empaque lo permite para acomodar más mercaderías. Pero si no es así, justamente por eso es el hecho de no redondear, ¿no? Los decimales no se cuentan, solamente nos quedamos con los enteros, sería 14, 7 o 7. De esa manera vamos a hallar cuántas cajas podrían entrar hasta máximo en ese tipo de contenedor con el cual queremos trabajar. Son temas y formas súper rápidas de poder analizar, ¿no? El tema de cuántas cajas colocar y cuántas paletas. Ahora bien, vuelvo a recalcar lo mismo porque antes lo han dicho, ¿no? Pero de repente yo voy a manipular muchas cajas o yo no voy a hacer ese proceso, lo va a hacer mi agente, lo va a hacer mi agencia de carga. Ok, genial. Pero en algún momento de repente, ¿no? Tenemos que tener entendido y tener en base todos estos conocimientos porque nosotros mismos podemos acondicionar nuestras mercancías. A veces que no requerimos un agente de carga, lo podemos hacer propiamente nosotros. Entonces, sí es bueno tener en cuenta todo esto porque no es nada difícil el hecho pues de colocar carga en un contenedor, ¿correcto? Solamente recordar que se va a dar pues según naturaleza de mercancía, ¿no? Según tipo. Acabamos de ver todos los tipos de contenedores que manejamos. Entonces, teniendo todas esas características, efectos de tener en cuenta, estoy totalmente segura que van a tener un tema de acondicionamiento excepcional y óptimo.
Y de esta manera, pues, tener un tema de exportación o importación, genial, pues, ¿no? Verdaderamente al 100%. Bueno, entonces, espero que hayan podido comprender toda la información en base a los tipos de contenedores, tipos de paletas, ¿no? El término o en qué consiste un tema de unitarización o paletización, ¿ok? En base también hemos visto pues a las medidas, hemos visto las ventajas que nos ofrece y hemos hallado o hemos aprendido a calcular eh, cómo podemos completar un contenedor, cómo podemos formar una paleta y cómo saber cuántos de estos productos pueden ir acondicionados en estos tipos, pues, de utensilios. Hay que denominarlos así porque básicamente son transportes que nos ayudan, pues, en la manipulación de todos los bienes que manejamos en el comercio internacional. Bueno, eso sería todo conmigo. Hasta una próxima oportunidad.